Pues muchas gracias, Edu, por estar esta tarde con nosotros y te paso la palabra. Vale, muchas gracias, Alicia. Bueno, yo soy Eduardo Velázquez, para quienes no me conozcáis. Lo primero, daros las gracias por asistir a este taller de formación exterior. Ya van unos cuantos y estamos bastante contentos, creemos que están saliendo muy bien y que, bueno, son una manera buena, ¿no?, de aprovechar estos días, estas semanas e incluso meses en muchos sitios que vamos a estar confinados dentro de casa a consecuencia de esta pandemia. Luego, bueno, también quería desearos que estéis bien y, bueno, pues espero que estéis llevando esto de la mejor manera posible y que, bueno, pues que esta situación dure el menos tiempo posible porque, bueno, pues es bastante difícil para todos. Si voy a empezar mi charla hablando haciendo una retrospectiva de lo que ha sido la emigración española a lo largo de la historia. Posteriormente hablaré, como comentaba Alicia, de la situación actual durante los últimos 5 años y terminaremos hablando de los planes de retorno que se han desarrollado durante los últimos años y de las propuestas que hacemos desde la Federación de Izquierda Unida en el Exterior y que recogimos en nuestro documento Retorno, una perspectiva desde la emigración, elaborado en 2018. Pues allá vamos. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que llama la atención es que cuando escuchamos hablar de migraciones, en la inmensa mayoría de los medios de comunicación, se hace referencia a la inmigración, es decir, a aquellas personas que debido a su situación económica, social, a la situación general de los países de donde vienen, tratan de llegar a nuestro país, ¿no? Las personas que vienen. Entonces, de alguna manera, se está reforzando de una manera bastante obvia la idea de que España es un país rico, que forma parte de la Unión Europea y que recibe inmigrantes, ¿no? Esta realidad está ahí, es una realidad además muy dura, que no es exclusiva de nuestro país, sino de muchos otros que forman la frontera sur de la Unión Europea, como Italia, como Grecia, y que evidentemente requiere una atención prioritaria. Sin embargo, es bastante curioso que en la mayoría de medios de comunicación y, por ende, en la cultura popular actual y bueno, pues de alguna manera en el pensamiento de una buena parte de la población, no se considera la idea de que España es un país de migrantes. España es un país que a lo largo de la historia, durante muchísimo tiempo, ha estado generando, bueno, pues grupos de personas que se han marchado al exterior a hacer su vida, buscar trabajo, etcétera. Esto comienza hace muchísimo tiempo. Fijaros, por ejemplo, que ya a finales del siglo XV, durante los siglos XVI, principios del XVII, hubo varias expulsiones de grandes contingentes de población que salieron del territorio español y portugués, de la península ibérica en general, durante aquellos años para establecerse en otros países. Estamos hablando, evidentemente, de las expulsiones de los sefardíes en 1492, la de los moriscos en 1609. Eran contingentes de población nada desdeñables. De hecho, bueno, pues estas personas se establecieron en distintos sitios, entre otros en Asia Menor, en Oriente Medio, también en el norte de África. Hay un par de barrios en Estambul, Balati y Haskoy. Si alguna vez conocéis esta ciudad, os recomiendo daros un paseo por allí, donde hay un porcentaje muy importante de la población descendiente de estos judíos ibéricos, nuestros sefardíes que llegaron allí. También hubo muchos sefardíes en el norte de África. De hecho, si habéis leído un libro que se llama Sueños en el umbral, de Fatema Mernissi, una escritora marroquí, habla de comunidades de judíos sefardíes que vivían en la ciudad de Fez, en Marruecos, y que hablaban, pues bueno, pues una especie de castellano antiguo, eran muy hábiles haciendo encurtidos, tenían pequeños negocios. Estas comunidades de sefardíes y de moriscos expulsados podían constituirse, bueno, pues la primera emigración, digamos, que puede verse en los libros de texto y en la historia, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de la emigración española se produce con posterioridad. Estamos hablando
ya, pues bueno, pues de una época como el siglo XIX, en la que tras la finalización de las guerras napoleónicas, a principios del siglo XIX, se produce una expulsión de personas que habían apoyado a los franceses durante la invasión o simplemente, bueno, pues personas con perfil liberal que habían participado en la elaboración de la Constitución de Cádiz y que cuando el rey Fernando VII retorna a España, pues bueno, pues la mayoría de ellos son expulsados, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, en la parte inferior izquierda de la imagen, una fotografía, bueno, un monumento que hay a Goya en Burdeos. Goya fue uno de estos intelectuales, él se opuso a la invasión napoleónica, pero también se oponía al absolutismo monárquico y por ello, bueno, pues fue expulsado y murió en el exilio, de hecho. Es muy interesante tener en cuenta que a raíz de la independencia de las colonias americanas, a principios de este siglo también, y de alguna manera para evitar el desarrollo y el crecimiento económico de estas colonias recién independizadas, se prohíbe emigrar a América. Hubo varias décadas, hasta mitad del siglo XIX, en las que no era posible emigrar a los nuevos países independizados en Latinoamérica, ¿no? Y esta prohibición, de hecho, estuvo vigente durante mucho tiempo, hasta que en la Constitución de 1869 sí que se contempló la libertad de emigrar. Sin embargo, para emigrar se pedía una fianza, que además era bastante importante. Ahí en la parte inferior derecha de la imagen tenéis, por ejemplo, una fotografía de un palacete de indianos en la cordillera Cantábrica, en Asturias. Son casas monumentales, muy lujosas, que se pueden encontrar, bueno, pues en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco también, en Galicia, en todo el norte peninsular, y que corresponden, bueno, pues a gente burguesa que tenía muchísimo dinero, que pagaba estas fianzas para emigrar y que se establecía mayormente en Latinoamérica, en países como Cuba, Puerto Rico, Argentina, México, para hacer negocios y al cabo de unas décadas regresaban a sus provincias de origen y se construían esta especie de pequeños palacios, ¿no? O sea, el fenómeno de los indianos hay que entenderlo en relación con esta situación, en la que para emigrar tenías que pagar un pastizal, básicamente. Empieza a haber ya una emigración bastante fuerte, una emigración popular de clases populares y trabajadoras ya a principios del siglo XX. Hasta 1907 se permitía emigrar, excepto aquellas personas que tenían pendiente la realización del servicio militar, algunas personas que tenían condenas, que tenían que cumplir condenas, y luego también es muy interesante que se permitía la emigración en aquellas provincias que no tenían un proceso de despoblación acusado. O sea, si para las personas que vivían en provincias que estaban sufriendo un proceso de despoblación no se permitía emigrar. Fue en 1924 cuando se estableció una ley que, bueno, consideró que la emigración era un fenómeno que existía, que era muy importante además. Había una emigración clandestina bastante importante. Y entonces esto se contempla como una realidad social, se crea un sistema de ayudas estatales y se empiezan a desarrollar convenios con otros países, al igual que ahora muchos países de África y de América Latina tienen convenios también con España, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, un mapa de Argentina en 1914, uno de los primeros censos ya, bueno, pues estadísticamente significativos y con técnicas ya de censado importantes que se hizo, ¿no? Y en donde aparece el porcentaje de personas nacidas en España en cada una de las provincias, ¿no? Podéis ver que en muchas provincias el porcentaje de personas nacidas en España es mayor del 15 y 20%, y en la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur de Argentina, el porcentaje es incluso mayor del 30%. Argentina fue probablemente el país que mayor cantidad de migración española recibió. De hecho, se estima que hasta 1935 emigraron allí hasta 2 millones de españoles. Es una cantidad enorme de personas, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, una foto, bueno, pues de uno de los barcos que recalaban en el puerto de Buenos Aires todos los meses con muchísimos emigrantes procedentes de un enorme número de regiones, ¿no? Pero fundamentalmente de Galicia, con una gran proporción. Algo de Asturias también, las dos Castillas, Andalucía, País Vasco. Argentina, de hecho, es un país en el que es muy fácil observar testimonios de la emigración española, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, pues algunas
de las fotografías que hice cuando tuve la suerte de estar en Buenos Aires para presentar la ley de nacionalidad para descendientes, que hemos estado promoviendo desde Izquierda Unida Exterior y desde Unidas Podemos. Y bueno, pues ahí tenéis una foto del restaurante El Ávila en el centro de Buenos Aires con una bandera republicana, objetos del Centro Betanzos, que es uno de los centros regionales que hay en la ciudad. Este sería el que tiene una tendencia política más de izquierdas o republicana, ¿no? Tenéis incluso en este centro, en la parte derecha de la fotografía, una placa que hace referencia a los mártires de la guerra civil y a los caídos en defensa de la República y de la democracia. Es curioso porque es una placa de los años 50 que evidentemente, bueno, pues algo semejante es imposible encontrar en España, ¿no? Hay que ir a Argentina para verlo y, bueno, pues allí lo tenéis. Ahí tenéis también, bueno, pues unas imágenes del Centro Deportivo Español, que es un club deportivo de barrio con bastante afición y que fue fundado también por emigrantes. Y, bueno, pues una matrícula con una pegatina de Euskadi. Estas cosas son muy, muy comunes allí, ¿no? Y dan una idea de que, bueno, pues es un país donde la inmigración tiene muchísima, muchísima importancia. Es también importante tener en cuenta, esto es además un episodio que se conoce muy poco, que durante los años 20 y 30 hubo una importante migración de españoles al Magreb, fundamentalmente a Argelia, a Túnez y algo a Marruecos. Estos países eran dominios coloniales franceses y en ellos, bueno, pues estaban construyendo un gran número de infraestructuras, ferrocarriles, infraestructuras de abastecimiento hídrico, etcétera, minas también. Y en este tipo de, bueno, pues en la construcción de este tipo de infraestructuras, perdón, participó un gran número de inmigrantes, en este caso españoles. La mayoría eran de origen muy humilde y procedían sobre todo de las regiones del sureste, de Almería, Murcia, Alicante. Ahí tenéis, por ejemplo, una foto de Josefina Samper. Josefina Samper, la esposa de Marcelino Camacho, que en paz descanse, fue una de estas emigrantes y, de hecho, conoció a Marcelino Camacho durante los años en los que vivían en Argelia. Más adelante, entre 1936 y 1939, y a consecuencia también de la finalización de la Guerra Civil en 1939, se produce el exilio republicano. Este es un episodio que es muchísimo más conocido, que ha sido llevado, bueno, pues al cine, a la literatura en innumerables ocasiones. Pero en muchas ocasiones tampoco somos conscientes de las dimensiones tan extraordinarias que tuvo el exilio republicano, ¿no? Muchas veces el exilio republicano se centra en ocasiones, bueno, pues en figuras célebres que viven en otros países, etcétera, pero hubo muchísima gente común y corriente que también se tuvo que marchar, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, un dato que recoge el informe Valier, que hizo el Ministerio del Interior francés en marzo de 1939. Fue un encargo del gobierno de la República Francesa en aquel momento para cuantificar el número de refugiados de guerra españoles que había en aquel momento en Francia. Y estimaron un número de 440.000. Esto es un montón de refugiados. O sea, es muchísima población y, de hecho, durante décadas el sur de Francia y, en concreto, bueno, pues algunas zonas como la zona del Béarn y la zona alrededor de Toulouse, Carcassonne, Perpiñán, o sea, toda esa parte fue un emporio bueno, pues español y republicano, ¿no? Durante muchas décadas. Había un porcentaje de la población republicano enorme. También en América Latina se fletaron algunos barcos, como por ejemplo el Winnipeg, que fue fletado gracias a las gestiones de Pablo Neruda, para llevar refugiados españoles, en este caso a Chile, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues los descendientes de aquel exilio se establecieron en estos países, formaron familias y, en muchos casos, bueno, pues tuvieron una impronta muy importante en la vida política, cultural, económica de los países a los que llegaron. El exilio español, como decíamos, el exilio, perdón, republicano, es enorme, tuvo unas dimensiones tremendas y además tuvo un impacto muy importante en, como decíamos, en la vida cultural de los distintos países en los que se estableció esta gente. Ahí tenéis, bueno, pues algunas figuras célebres. Tenéis, por ejemplo, bueno, pues en Estados Unidos a Severo Ochoa, a Ramón J. Sender, a Pedro Salinas.
Tenéis también a Victoria Kent, una de las parlamentarias, bueno, que fue ministra de Prisiones, que mejoró el estado de las prisiones españolas y que participó en intensos debates con Clara Campoamor en relación con la aprobación del voto femenino. A México, por ejemplo, también fueron pues, algunos intelectuales como Max Au, que era un dramaturgo, o también científicos como Don de Buen, que es este señor con gafas que veis ahí, o un físico muy importante que fue Blas Cabrera. Tanto Don de Buen como Blas Cabrera, bueno, pues contribuyeron muchísimo al desarrollo de sus respectivas disciplinas dentro de México, ¿no? Bueno, en Argentina pues tenéis a Manuel de Falla, Rafael Alberti, a Claudio Sánchez Albornoz, en Cuba Manuel Alto Laguirre, en Francia Pablo Ruiz Picasso, Manuel Azaña, que está enterrado de hecho en un pueblo del sur de Francia que se llama Montauban. En el Reino Unido, por ejemplo, bueno, pues se exilió Arturo Barea, que era un novelista bastante conocido. Tiene un libro muy bonito que se llama La forja de un rebelde. Es una trilogía de 3 volúmenes que os recomiendo que leáis, si no lo habéis hecho todavía. El primero es sobre principios del siglo XX, finales del XIX. El segundo es sobre la guerra de Marruecos, en la que él participó también, es muy interesante. Y el tercero es sobre la guerra civil y el exilio. Y cuenta un poco su experiencia como exiliado republicano en el Reino Unido durante los primeros años después de la guerra civil, ¿no? También tenéis, bueno, pues en Francia Federica Montseny, Margarita Nelken, que se exilió a Alemania, o Dolores Ibarruri, la pasionaria en Rusia, en la Unión Soviética, ¿no? A la Unión Soviética fueron muchísimas personas también, en su mayoría niños. La Unión Soviética se destacó por acoger a muchísimos menores refugiados e hijos de exiliados, y luego también a muchos cuadros del Partido Comunista de España, por supuesto. El exilio republicano tuvo además una importancia capital durante la Segunda Guerra Mundial. No solamente en el episodio de la liberación de París, ahí tenéis, por ejemplo, bueno, pues una representación de la entrada de la 9, que fue una de las brigadas que participaron en la liberación de la capital francesa y cuyos tanques tenían todos nombres de batallas de la guerra civil, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, pues Teruel, Belchite, Guadalajara, había distintos nombres, sino que también durante esta época muchos exiliados republicanos participaron en la construcción de infraestructuras de defensa en el Magreb, fundamentalmente en Argelia y Túnez, y tuvieron un papel muy relevante para que los aliados terminaran ganando la Segunda Guerra Mundial en esta zona. Ahí, por ejemplo, bueno, pues tenéis una postal enviada desde Rehan, un campo de trabajo, un chantier de Argelia, donde había muchísimos prisioneros españoles, ¿no?, que estaban trabajando y donde, bueno, pues tuvieron un papel, como decía, muy importante, ¿no?, de cara a favorecer la victoria de los aliados en este caso. La herencia española y en concreto el exilio republicano en Francia es muy patente en algunas ciudades como Toulouse, donde de hecho en Izquierda Unida Exterior tenemos una asamblea y bueno, hay muchísimas personas de origen español, se organizan muchísimas actividades culturales vinculadas al exilio republicano, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues el exilio republicano y la inmigración española ha sido una componente fundamental para el desarrollo de esta ciudad durante las últimas décadas. Durante el siglo XX hubo también una inmigración muy importante entre Canarias y Venezuela. Y es importante tener en cuenta que esta inmigración era sobre todo clandestina. Tuvo lugar durante los primeros años de la posguerra. Me imagino que muchos conoceréis la fotografía que aparece, ¿no?, en esta noticia de una goleta cargada de inmigrantes ilegales canarios a su llegada, bueno, pues al puerto de Garupano en 1949 en Venezuela. Venezuela es un país donde hay muchísimas personas que son descendientes de la inmigración española, en concreto de Canarias. Están además, bueno, pues es una comunidad bastante organizada, tienen un centro deportivo muy importante en la ciudad de Caracas y en otros sitios también, como Barinas, por ejemplo. Y bueno, pues ha sido también una comunidad que ha tenido una impronta fundamental en el desarrollo de este país. Más adelante, ya en los años 50-60,
de alguna manera, bueno, se reconoce la emigración, o sea, el franquismo empieza a reconocer la emigración como un hecho social importante. Se crea en 1956 el Instituto Español de la Inmigración y, de hecho, España se adhiere a la Comisión Intergubernamental de Migraciones Europeas, la CIME, ¿de acuerdo? Y en 1970 se hace una ley de ordenación de la emigración que garantizaba, pues bueno, pues una suerte de apoyo a los emigrantes españoles y a las personas que deseaban ir a trabajar a otros sitios. ¿Quiere decir esto que, bueno, pues el franquismo tenía una cierta sensibilidad social respecto a la emigración, apoyaba a los emigrantes? No exactamente. O sea, básicamente lo que ocurría es que era un momento en el que empezaba a haber pues, una serie de tensiones vinculadas, bueno, pues a que el franquismo llevaba ya varias décadas en España y de alguna forma la emigración era una válvula de escape, era una manera, bueno, pues de expulsar a gente del país para que, bueno, pues estuvieran trabajando en otros sitios, no generaran problemas dentro y esto a su vez podía favorecer el desarrollo industrial de otros países, fundamentalmente en Europa, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues estos acuerdos en el CIME, esta ley de ordenación de la inmigración, hay que verla en este contexto. Fueron muchísimas personas, o sea, miles o decenas de miles de personas que trabajaron en Alemania, en Suiza, Francia, Bélgica, Reino Unido, en muchos casos como trabajadores invitados o Gastarbeiter. Y bueno, aunque estas personas en muchas ocasiones, las que estaban sindicadas y tenían una militancia política, no podían hacer trabajo político en el Estado español, evidentemente, sí lo hacían fuera, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, pues una reunión para pedir la amnistía de los presos políticos en Zúrich, organizada por el núcleo del Partido Comunista en esta ciudad en aquella época. Es importante tener en cuenta que en la ciudad de Zúrich llegó a haber hasta 5 agrupaciones, 5 núcleos del Partido Comunista durante los años 60 y 70. Esto da una idea de la importancia que tenía la emigración española en estos sitios, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, bueno, pues una foto del local que tiene la Asamblea de Izquierda Unida en el exterior, en la ciudad de Zúrich, y donde, bueno, pues se reúne la emigración, en este caso, de distintas generaciones. Gente que emigró en los años 60-70, gente que lo ha hecho muy recientemente, y, bueno, pues esto da una idea de la importancia que tuvo la emigración española en esta ciudad. Más adelante, ya en el siglo XXI, tenemos una última oleada migratoria. Me imagino que muchos y muchas de las que nos estáis escuchando pertenecéis a la misma. Es la gente que se empieza a marchar ya en 2010 y sobre todo durante el 2011 y 2012 y hasta 2015, a consecuencia de la crisis económica y social que tuvo lugar en nuestro país durante esos años y de la que, de alguna manera, todavía no hemos salido, ¿no? La gente se marcha fundamentalmente al Reino Unido, a Francia, Alemania, también a algunos países de América Latina, como Uruguay o Chile. Y se trata de una emigración bastante heterogénea, aunque se ha caracterizado en muchas ocasiones como una emigración de personas con un alto nivel de formación, jóvenes, con talento, con voluntad o capacidad de emprender. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que hay muchas personas que pertenecen a esta oleada migratoria que trabajan en los cuidados, en la hostelería, en la construcción, en la agricultura, en otro tipo de trabajos que no son exactamente estos. Y también hay que tener en cuenta que un buen número de personas que emigran durante este año son personas que habían emigrado a su vez a España y que se trasladan ya como nacionales españoles, como personas con la nacionalidad española a otros países, ¿de acuerdo? Hay una suerte de migración de retorno formada, bueno, pues por personas que emigraron a España y emigran a otros sitios. Es importante tener en cuenta que durante estos años el saldo migratorio vuelve a ser negativo, es decir, el número de personas que se marchan es mayor que el número de personas que entran en nuestro país. Ahí tenéis una gráfica del INE que refleja la diferencia entre inmigraciones y emigraciones y el saldo, ¿de acuerdo? Y se ve muy claramente que hasta el año 2015 el saldo es negativo. Ya en el año 2016 empieza a ser positivo, es decir, empieza a haber más gente que entra en España de la gente que sale.
Sin embargo, cuando descendemos a lo concreto, esto no es exactamente así, o hay muchas señales que nos dicen, bueno, pues que en este saldo migratorio positivo puede haber gato encerrado. En primer lugar, el saldo de personas nacidas en España sigue siendo negativo, incluso en el año 2016. Ahí tenéis en concreto los datos del INE. Y luego, por otra parte, como ha señalado de manera muy clara el colectivo Marea Granate en muchas ocasiones, con su estudio Cifras Inexactas, las cifras del censo de residentes del INE, perdón, están reflejando el censo de residentes ausentes y el padrón de españoles residentes en el extranjero. Y, por tanto, están recogiendo una cifra de personas mucho menor que la real. Aquí tenéis una de las gráficas que desde Marea Granate han producido, en la que se compara, en este caso en el Reino Unido, el número de personas que piden el National Insurance Number, el número de la Seguridad Social británica, con nacionalidad española, versus el número de personas que se dan de alta en el CERA y que constan en el padrón, ¿de acuerdo? Podemos ver que los datos del INE están muy lejos de la realidad y que el número de residentes, en este caso en Reino Unido, pero también en otros países, es bastante mayor. Es importante tener en cuenta también que durante esta última oleada migratoria se produce un gran número de migraciones temporales. Este es un tema que no se ha estudiado demasiado o que hemos empezado a conocer muy recientemente. Hay contingentes importantes de personas que están yéndose durante temporadas, 3, 4, 5, 6 meses, hasta un año, a trabajar a otros países, pero que luego vuelven. Es gente que no se empadrona en estos países, es gente que, por supuesto, no se da de alta en los registros de matrícula consular y a la que, por tanto, bueno, pues es muy difícil seguir y ver pues qué problemas están teniendo, dónde están, etcétera, ¿no? Desde la Federación Exterior de Izquierda Unida hemos trabajado con un caso concreto de personas que se trasladan a trabajar a empresas del sector de la logística en el sur de Holanda y que son contratadas en base a empresas de trabajo temporal. En este caso, bueno, suele haber muchísimos problemas porque el contrato que firman en origen no es igual que el contrato que firman en estos países. Les financian el alojamiento y el transporte a costa de luego recortarles el sueldo. Muchos de ellos acaban teniendo deudas y, bueno, pues es una problemática bastante importante y que a nuestro juicio no ha sido lo suficientemente reflejada o no fue lo suficientemente bien reflejada durante los años anteriores, ¿no? También es importante tener en cuenta de que, y esto ya, bueno, viene a introducir un poco pues lo que ha pasado durante los últimos años, que muchas de las nuevas inscripciones en los censos de matrícula consular están siendo de nacimientos. Es decir, es importante tener en cuenta que la nacionalidad española, bueno, pues se da mediante ius sanguinis, transmisión por sangre, es decir, que los hijos e hijas de personas con nacionalidad española adquieren automáticamente esta nacionalidad y muchas altas son precisamente de hijos e hijas. Esto lo que nos está indicando es que mucha gente se está estableciendo fuera. Personas que emigraron en el año 2010, 2011, llevan ya 10 o incluso más años fuera de su país. Y bueno, pues están empezando a formar su vida en otros sitios. Esto es algo que también es importante que tengamos en cuenta, luego vamos a ver por qué. Bueno, ¿y qué ha pasado durante los últimos años? En los últimos años, estoy hablando del 2015 en adelante, hasta el 2020, se ha estado generando un discurso bastante potente en relación con el retorno de la emigración. O sea, hemos visto innumerables artículos diciéndonos que las personas que habían emigrado a consecuencia de la crisis económica de 2008, que se recrudece en 2010 y 2011, mayoritariamente están regresando a España. ¿Es esto cierto? ¿No lo es? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, sí es verdad que el censo migratorio, como comentábamos, es positivo ahora, ¿vale? Es cierto que hay una tendencia del año 2016 en adelante según la cual hay más personas que entran en España que personas que salen, ¿vale? Esto se da en general, es decir, si tenemos en cuenta los datos de personas con nacionalidad española y personas sin nacionalidad española. Cuando vemos los datos de personas con nacionalidad española, ahí los tenéis en la gráfica que veis en la pantalla, también es verdad.
hay más inmigración que migración. Sin embargo, la diferencia no es tan grande como cuando estudiamos los datos generales. Aquí se está considerando inmigración como nuevos empadronamientos en España y emigración como altas en el censo de españoles residentes ausentes. Por tanto, bueno, pues volvemos a recalcar lo que comentábamos antes. Estas cifras seguramente son inferiores a las reales, ¿vale? Sin embargo, es muy interesante destacar o estudiar qué ocurre con estas personas de nacionalidad española que están llegando. ¿Estas personas con nacionalidad española son españoles nacidos en España o son españoles de origen? Bueno, pues vemos, cuando hacemos la diferencia entre los dos, que el porcentaje de personas con nacionalidad española que son españoles de origen, dentro de quienes retornan, es mayor que el de personas con nacionalidad española nacidas en España. ¿Qué quiere decir? Que quienes están retornando son personas que en muchas ocasiones nunca han vivido en España, sino que adquirieron la nacionalidad española a partir del 2007 con la ley de memoria histórica y han regresado, bueno, pues debido a la situación económica o social difícil que tienen en sus países, ¿vale? Es decir, están retornando en muchas ocasiones quienes nunca se marcharon. Eso es algo que es importante que tengamos en cuenta. De hecho, cuando vemos, estudiamos de qué países proceden estos españoles de origen, vemos muy claramente que hay una mayoría de Venezuela. En concreto, es muy interesante la gráfica que tenéis ahí porque la mayoría de entradas se producen en los primeros semestres del año. Ahí veis los años de 2015 a 2019 en función de los semestres, ¿vale? De enero a junio, de junio a diciembre, en todos los años. Hay entradas muy fuertes a principios del primer semestre que luego bajan a lo largo del año. Y este patrón se ha repetido durante los últimos 5 años, ¿vale? A consecuencia, bueno, pues de la crisis tan importante que atraviesa este país. Es también importante destacar que las dos provincias que reciben un mayor número de retornados son Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que si recordáis, hemos dicho anteriormente, son provincias donde hubo una inmigración muy importante a Venezuela después de la Guerra Civil, ¿vale? Son estas personas las que están retornando, en su mayoría, no son personas que se marcharon hace 10 años a consecuencia de la crisis económica. Es muy importante también ver, bueno, quiénes son las personas que se marchan. Y aquí vemos que el patrón es el contrario. Dentro de las personas que se marchan hay una mayoría de personas nacidas en España respecto a los españoles de origen. Es muy importante ver también a qué países se está yendo la gente durante los últimos 5 años. Vemos que hasta 2015 había una gran mayoría de personas que se iban a países de América del Sur. Esto es algo que, bueno, puede parecer contraintuitivo o está un poco en desacuerdo con el relato que se ha generado muchas veces en los medios de comunicación, de que la gente se iba a Reino Unido, Alemania, Francia. Estos países europeos reciben un contingente muy importante de personas. Ahí tenéis, por ejemplo, Reino Unido sería el segundo país en recepción de migrantes, también durante los últimos 15 años. Y Alemania y Francia van después, o sea que no es mentira el relato que se nos ha estado contando durante los últimos años, pero no refleja toda la realidad, por así decirlo, ¿vale? También hay mucha gente que se ha estado yendo a Sudamérica, aunque sí que es verdad que el número de personas que se han estado marchando a Sudamérica ha disminuido durante los últimos años de manera muy clara, ¿no? Otra cosa que es muy importante durante los últimos años es tener en cuenta que muchas personas de las que se han marchado son personas que ya se habían ido anteriormente. Ahí tenéis, por ejemplo, una gráfica que hemos elaborado desde la Federación con datos del Instituto General de Estadística, en la que se ve el total de personas que se marcharon en 2018, el porcentaje de migrantes, es decir, personas que nunca se habían ido de España, y remigrantes, personas que ya se habían ido anteriormente. Es decir, que entre las personas que se han marchado, últimamente hay un gran número de personas que ya se habían ido. Es gente que se marchó a raíz de la crisis económica, regresó a partir de 2015 pensando que la situación había mejorado y se han vuelto a ir cuando han visto, bueno, pues que no ha habido una mejora apreciable o por lo menos no ha mejorado tanto como ellos pensaban. También es importante ver que la mayor parte de personas que han reemigrado son personas que se marcharon a partir de 2010. Es decir, en el momento en el que la crisis económica se empieza a recrudecer.
y un 27% de ellos son emigrantes que retornaron entre 2015 y 2017. Es decir, muchas personas de las que se han marchado ya se habían ido a partir de 2010 y habían retornado en los años inmediatamente posteriores. ¿De acuerdo? Ahí tenéis una noticia que apareció el año pasado en el Confidencial y que hacía relación a este hecho que con los datos, bueno, pues se puede ver que es claramente cierto, ¿no? O parece que es cierto. Importante destacar también que la inmigración de los últimos años es mayoritariamente joven. Ahí podéis ver en esta gráfica que hay claramente una mayoría de personas entre los 15 y los 49 años e incluso también hay un porcentaje importante de personas menores, entre 0 y 14 años. Esto se debe sobre todo a lo que comentábamos antes de los incrementos en las altas por nacimiento, ¿vale? Sin embargo, bueno, la proporción de migrantes mayores de 50 años, las tres líneas que aparecen abajo en la gráfica, es bastante menor. Bueno, ahora vamos a empezar a comentar algunas propuestas para el retorno. No sé, Alicia, si querías comentar alguna cosa antes. No, bueno, darte las gracias sobre todo por esta introducción y porque sobre todo para entender lo que es el presente de la emigración española había que entender también nuestro pasado, ¿no? Y también un poco ver cuál es la realidad del retorno actualmente. Entonces, bueno, darte las gracias por esta primera presentación y supongo lo que nos está preguntando mucha de la gente que nos está escuchando a través de Facebook Live es cuáles son las propuestas de Izquierda Unida en el exterior, ¿no? Para que estos planes de retorno o cómo tendrían que ser esos planes de retorno y bueno, nos lo vas a explicar ahora, así que puedes continuar tranquilamente con la presentación. Vale, perfecto. Bueno, pues básicamente quería terminar la presentación, efectivamente, dando algunas de las propuestas para el retorno de la migración que trabajamos sobre todo, bueno, pues a raíz del encuentro que hicimos en el Parlamento Europeo en 2018, en junio de 2018. En este encuentro básicamente estuvimos viendo cuáles eran los planes de retorno que se habían desarrollado, qué problemas habían tenido y hicimos unas propuestas, bueno, para mejorarlos y para, de alguna manera, bueno, pues poder, de alguna manera, definir las líneas de las políticas a nivel estatal, autonómico y municipal. En primer lugar, lo que vimos fue que la mayoría de los planes de retorno habían tenido un alcance limitado, es decir, no habían conseguido el retorno de un gran número de personas, habían sido tardíos, la mayoría se habían desarrollado entre 2015 y 2018, es decir, bastantes años después de cuando había tenido lugar esta oleada migratoria a consecuencia de la crisis. Muchos habían tenido un fuerte componente de retorno selectivo, es decir, habían estado centrados en personas jóvenes, con alto nivel de formación, con voluntad de emprender. Habían estado basados sobre todo en ayudas económicas. Regresas a España y te damos un dinero, ¿no? Para que hagas X. Habían estado basados también en los censos de los consulados, es decir, en las inscripciones consulares, y esto, bueno, pues en algunas ocasiones eran un problema. No habían considerado la recuperación de ciertos derechos, como el acceso a vivienda o la atención en los sistemas de salud de las diferentes comunidades autónomas. Tampoco habían considerado demasiado la participación de los migrantes. Se habían desarrollado, bueno, pues en base a una serie de consejos o grupos de trabajo desarrollados fundamentalmente a nivel autonómico, pero sin mucha participación de la gente que estaba afuera, ¿no? Tampoco habían tenido campañas informativas en el exterior lo suficientemente potentes y no habían estado vinculados al desarrollo de leyes para favorecer unas condiciones de retorno. Es importante no solo aprobar planes de retorno, sino hacer que las condiciones sean apropiadas para que los emigrantes puedan regresar. Nosotros, después de hacer este diagnóstico, establecimos una serie de líneas para hacer propuestas a los tres niveles de la administración, estatal, autonómico y municipal. En primer lugar, a nivel estatal, nos parecía importante que era fundamental tener en cuenta una serie de disposiciones previas. En primer lugar, bueno, pues no sabemos cuánta gente hay fuera, eso es una realidad. Las cifras del INE no son exactas, no se está reflejando la realidad de la migración en la actualidad y era necesario hacer nuevos estudios demográficos y una revisión de los censos, tanto el CERA como el ERTE, el Censo de Residentes Temporales.
Por otra parte, era importante reformar el Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, fundamentalmente para dejar clara la responsabilidad del Estado en favorecer el retorno de la inmigración. El retorno de la migración, además, es un principio constitucional, está reflejado en el artículo 42 de la Constitución. Luego, bueno, pues nos parecía importante hacer esto, ¿no? Reformar este estatuto. Y luego, por otra parte, desarrollar medidas no solamente para quienes quieran regresar, sino también para aquellas personas que ya han regresado por su cuenta y que están en el Estado, ¿no? Y que necesitan, bueno, pues de un apoyo y de una atención. Habíamos visto que muchos planes de retorno estaban centrados sobre todo en quienes estaban fuera y querían regresar, no en quienes ya habían volvido. Y vimos que también era muy importante no solamente el retorno, sino también el mantenimiento y el refuerzo de los vínculos entre la inmigración española y nuestro país, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, bueno, pues mediante el mantenimiento y el refuerzo de programas formativos, como los ALCES. Una de las cosas que nosotros proponíamos era la elaboración de un plan de retorno estatal, porque la mayoría habían sido a nivel autonómico y municipal en algunas ciudades. De hecho, este plan de retorno estatal figura en el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la formación del gobierno de coalición y como premisas establecíamos que debe ser un plan de retorno no selectivo, basado en un registro propio que se pueda elaborar además en la delegación consular, es decir, que las personas que estén fuera no necesariamente tengan que haber estado dadas de alta en el CERA o en el ERTA para participar en este plan de retorno, sino que se habilitara un censo propio en las delegaciones consulares para este plan de retorno estatal. Por supuesto, tenía que estar ligado a la recuperación de derechos, fundamentalmente el acceso a vivienda y a la sanidad. Ha habido muchos problemas en relación con esto. Destinado no solo a personas, sino también a familias. Hay que tener en cuenta, como decíamos, que muchas personas que emigraron hace 10 años se han establecido fuera, tienen hijos, tienen pareja y sería interesante tener en cuenta el retorno desde esa perspectiva. Contar, por supuesto, con la participación de la inmigración, con buenas campañas informativas en el exterior, no solamente en los consulados, también en redes sociales, incluso en medios de comunicación en el exterior, en los países donde hay un mayor número de migrantes. Y dicho plan debía estar ligado también a otro tipo de políticas públicas, sobre todo, bueno, pues medidas de tipo económico y laboral, como por ejemplo la derogación de las reformas laborales aprobadas durante los últimos años. A nivel autonómico, proponíamos que se elaborasen los presupuestos autonómicos considerando la emigración. Esto es importante porque hay un flujo de ida y vuelta de muchas personas que, aun viviendo en otros países, vienen de vez en cuando, incluso se plantean el retornar, el volver a sus regiones de origen. Es interesante que se considere esto en la elaboración de presupuestos autonómicos, fundamentalmente en comunidades autónomas, por ejemplo, como Galicia, donde hay un número importante de migrantes, ¿no? Por otra parte, nos parecía importantísimo crear oficinas autonómicas de la inmigración y el retorno que funcionen bien y que estuvieran abiertas, además, a las consultas de la inmigración. Se han hecho cosas parecidas en algunas autonomías, pero de forma ciertamente opaca, como consejos de la inmigración, etcétera. Nos parecía muy interesante también ligar el retorno a la repoblación de la España vaciada, es decir, hay regiones que necesitan gente, donde se ha estado yendo muchísima gente durante las últimas décadas y sería interesante ligar ambas cuestiones. Hace poco Virginia Hernández, la alcaldesa de San Pelayo, dio un seminario de formación y os habló también de este tema. Nos parecía muy interesante la realización del proyecto Embajadoras, en el cual personas que ya han retornado y que han pasado por el proceso de retorno, que es bastante duro y que no es fácil, sirvieran de alguna manera de apoyo a quienes están retornando, ¿no? O sea, y de alguna manera, bueno, pues les ayudaran. Y luego también facilitar el acceso a la ocio y la cultura para inmigrantes y para sus hijos e hijas. Por ejemplo, bueno, pues con el desarrollo de campamentos de verano, programas de intercambio en los que pudieran participar personas que están viviendo en el exterior y los hijos e hijas de quienes están viviendo fuera, ¿no? Para que no se pierda ese vínculo, porque esto en un momento dado es muy importante para favorecer el retorno, ¿no? O sea, cuando se ha mantenido un vínculo con el país de origen es más fácil retornar que cuando no se ha mantenido. Nos parecía muy importante también a nivel municipal el papel que pudiera jugar la Federación Estatal de Municipios y Provincias, la FEMP,
a nivel de asesoramiento, también de participación en los consejos de migrantes y retornados, en las oficinas autonómicas, fortalecer las oficinas de estadística y padrón municipal para contabilizar la inmigración y las personas que retornan en las distintas ciudades y pueblos. Y luego, bueno, pues favorecer también la digitalización de algunos trámites, como el empadronamiento, para que las personas que regresan no tengan que esperar meses hasta que se pueden empadronar en sus ciudades o en los sitios donde llegan. Y luego, bueno, pues controlar las desapariciones irregulares de personas que han retornado, que han ocurrido en algunos censos. También nos parecía fundamental impulsar el acceso a viviendas de protección oficial para retornados. En muchas casas se exige el estar censado en el municipio durante mucho tiempo y, bueno, este es un requisito que no siempre se cumple y que para facilitar el retorno pues sería interesante, pues bueno, pues que ser un poco más flexibles, ¿no? Y por otra parte, reforzar también los hermanamientos de las distintas ciudades y pueblos con los sitios donde está la comunidad emigrante procedente de los municipios, fundamentalmente, ¿no? Es decir, si hay un municipio de Galicia o de Asturias o de la Comunidad de Madrid o de Cataluña, de donde sea, al que la gente ha emigrado mayoritariamente a tal sitio o a tal país, bueno, pues favorecer un hermanamiento precisamente para mantener ese vínculo que luego facilita el retorno. Y bueno, ya he hablado demasiado, así que me voy a callar y ahora damos pie a vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias porque supongo que la parte en la que estamos hablando de qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Y cuáles son nuestras propuestas es muy interesante, sobre todo el ahora, ¿no? Igual, así como un primer punto, podrías explicar un poco más qué se indica en el acuerdo de gobierno, ¿no? Un nuevo acuerdo para España en el gobierno de coalición. ¿Cuáles son los dos puntos que incluyen en los planes de retornos que desgranó un poco Izquierda Unida Exterior? Sí, pues realmente, a ver, el acuerdo para la formación del gobierno de coalición, me imagino que muchos y muchas lo habréis visto, ¿no? Ha estado disponible online en muchos sitios y, bueno, pues ha circulado bastante. No detalla mucho cada una de las propuestas. O sea, son líneas bastante generales que luego, pues, evidentemente se van a ir desarrollando. Sí que se hace referencia al desarrollo de un plan de retorno y se pone el acento, además, en que este plan de retorno no debe ser selectivo y debe considerar la heterogeneidad de la inmigración. ¿Por qué se hace referencia a esto? Porque muchos de los planes de retorno que se han hecho, fundamentalmente desde las comunidades autónomas, han tenido ese componente que comentábamos de retorno selectivo. Es decir, en muchas ocasiones incluso no se hablaba de retorno de la inmigración, se hablaba de retorno del talento, ¿no? Ya en el acuerdo PSOE Unidas Podemos hay... en el texto, digamos, se refleja un cierto cambio de paradigma porque se hace referencia a la inmigración, no se hace referencia al talento, y se hace referencia a la heterogeneidad de la inmigración. Es decir, mucha gente que está trabajando en la hostelería, en los cuidados, en la construcción, en otro tipo de trabajos que no tienen por qué ser, pues bueno, pues la ciencia, la investigación, la arquitectura, la ingeniería, etcétera, también tienen derecho a retornar. Su derecho al retorno y la tutela por parte del Estado está garantizada en la Constitución y, bueno, pues el plan de retorno que se elabore tiene que recoger esos aspectos. Sí, esto es interesante lo que estás mencionando porque a través del chat de Facebook Live, David nos está preguntando exactamente qué tipo de personas salen, refiriéndose más a qué tipo de edades y formación están saliendo, ¿no? Si podías hablar un poco más sobre esto. ¿Qué tipo de personas están marchándose? Sí, se marcharon entre más o menos edad, la formación que tienen, ¿no? Como hablamos, estabas mencionando ahora también un poco el tema del talento del que tanto les gusta hablar, por así decirlo. Bueno, a ver, pues si podías hablar de esto. Sí, o sea, he dado algún detalle en la presentación, pero lo comento un poquito más, no hay problema. Es cierto que la inmigración de la última oleada, a partir de 2010, es fundamentalmente joven. O sea, eso es verdad. O sea, hay un gran número de personas menores de 40 años y eso es una realidad. Entonces, bueno, pues es cierto que cuando se ha caracterizado la última oleada migratoria como gente joven, pues es en parte verdad. No es verdad que solo haya jóvenes, hay gente de más edad, hay incluso gente mayor de 60 años que se ha marchado, gente entre 50 y 60, o sea, que no podemos hacer un plan de retorno centrado solo en jóvenes. Y lo que no es cierto de todas, es que la gente que se haya marchado tenga un nivel de formación alto.
Hay mucha gente con nivel de formación alto, no necesariamente con nivel de ingresos alto, pero sí hay mucha gente con un nivel de formación alto, pero también hay gente con títulos de formación profesional, gente que incluso, bueno, pues tiene el graduado escolar, gente que trabaja pues en lo que puede y en donde puede, básicamente. Y esto también es cierto. Entonces, esa caricatura que se hizo, sobre todo durante los primeros años hasta 2014, bueno, pues no se ajusta a la realidad del todo. Sí, esto es interesante y también hay veces que, ¿no?, que se plantea el que las personas, ¿no?, que nos vamos y emigramos somos valientes, pero también hay personas que se tienen que quedar porque no tienen los medios incluso para poder emigrar, ¿no? Es una realidad que muchas veces igual no se menciona tanto porque es más llamativo hablar de toda la emigración que nos hemos podido ir, por así decirlo, porque al final hay que poderse ir también, ¿no? Te voy a hacer otra pregunta que han puesto por el chat, que es bastante interesante, porque hay gente que quizás no está familiarizada con el tema de la circunscripción exterior, ¿no? Entonces nos preguntaban que qué proponemos como Izquierda Unida y si podías explicar un poco más cómo funciona la circunscripción en el exterior y también qué países tienen ya la circunscripción exterior dentro de sus sistemas parlamentarios, ¿no? Vale, muy bien. Sí, es una pregunta muy interesante. Bueno, lo primero, a la gente que nos esté escuchando, comentaros que no nos hemos centrado en cuestiones de retorno en esta charla, ¿vale? Por supuesto, desde la Federación de Izquierda Unida en el Exterior y de Izquierda Unida tenemos muchas más propuestas para la inmigración. Una de ellas es la circunscripción exterior. La circunscripción exterior sería una circunscripción electoral más que se añadiría a las que ya existen en España, pero que funcionaría para la gente que está viviendo fuera. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque los problemas de las personas que viven fuera, como lo sabéis todos y todas básicamente, son mucho más similares entre sí, ¿no? O sea, a ver, los problemas de una persona que vive en Francia o en el Reino Unido, incluso en América Latina, son mucho más parecidos entre sí, de acceso a recursos, de asistencia consular, voto rogado, una serie de cuestiones muy básicas, acceso a sanidad, por ejemplo, y nos parecía interesante, bueno, que ese contingente de personas con problemas muy concretos pudiera tener una circunscripción propia, no que se nos siga dividiendo a la emigración en circunscripciones provinciales que, bueno, pues que no tienen mucho sentido. Y en relación con qué países tienen circunscripción exterior, por ejemplo, bueno, uno de los países en donde está funcionando mejor es Ecuador. Ecuador tiene una circunscripción exterior que además se divide en varias regiones. O sea, los ecuatorianos de Norteamérica eligen a sus representantes, los ecuatorianos de América Latina, de otros países, eligen a sus representantes y los de Europa también, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, pues tendríamos un desarrollo bastante importante porque tenemos una circunscripción dividida en 3 provincias, por así decirlo. O sea, nuestra propuesta igual no es de momento tan avanzada, pero sí que proponemos por lo menos que haya una sola para toda la gente que está fuera. Comentar que si hubiera una circunscripción exterior, sería la segunda provincia en número de electores de toda España, por detrás de Madrid y Barcelona, porque en la actualidad hay 2,5 millones de personas residiendo fuera. Bueno, en realidad la charla de hoy iba sobre retorno, pero sí que es verdad que una de las propuestas de Izquierda Unida en el exterior es conseguir esta, ¿no? Hoy vamos a investigar un poco desde Izquierda Unida Exterior cómo podemos conseguir implementar la circunscripción en el exterior, es una de nuestras propuestas. Pero volviendo a los planes de retorno, nos estaban preguntando por el chat de Facebook Live qué opinábamos sobre las iniciativas como Volvemos, ¿no? Que son un poco la gran pregunta y la iniciativa empresarial, ¿no?, que está llevando un poco y desarrollando los planes de retornos en varios ayuntamientos, y nos preguntaban un poco cuál era nuestra opinión sobre esto, ¿no? Bueno, a ver, nuestra opinión no es ni buena ni mala, o sea, Volvemos, pues es un grupo de personas que se han organizado para elaborar planes de retorno en base a subvenciones públicas, ¿no? O sea, ellos reciben dinero de ayuntamientos, sobre todo de algunas autonomías, y elaboran planes de retorno. Entonces, bueno, pues desde ahí, pues es una iniciativa que es legítima, que es válida. Sí que es cierto que, bueno, que empezaron, sobre todo al principio, ahora ya lo han corregido, empezaron haciendo planes de retorno bastante selectivos, o sea, muy centrados en el talento, en las necesidades específicas, pues igual de ciertas empresas, ciertos ayuntamientos.
Y nosotros, bueno, pues defendemos que los planes de retorno no deben ser tan selectivos. Y luego, además, otro tema que diferenciaría nuestras propuestas de las que en este caso hace Volvemos sería que, bueno, Volvemos a hacer planes de retorno y ya, pero no se meten otro tipo de cuestiones, ¿no? Y a nosotros nos parece importante no solamente elaborar planes de retorno, sino que esos planes de retorno vayan ligados a una serie de reformas legales que hagan o que faciliten el retorno, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues si hay una gran precariedad laboral, tú puedes hacer un plan de retorno maravilloso, pero hay una condición de base muy limitante que va a hacer que muchas personas no se vayan a acoger. Entonces, esa sería un poco la diferencia, pero vamos, pues no tenemos una opinión ni buena ni mala, o sea, no es otra cosa diferente y ya está. Ellos hicieron un plan de retorno que figura en el BOE durante los últimos meses de la última legislatura, pero con el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pues bueno, pues seguramente se reelaborará o se hará un plan de retorno con unas características algo diferentes. Pero bueno, pues no, vamos, ni a favor ni en contra de Volvemos, vamos, no. Vamos, que mientras se mantengan las condiciones laborales, económicas y sociales que permitan el retorno, ¿no? Que es lo que viene a decir nuestro plan de retorno desde una perspectiva desde la inmigración, ¿no? Vale, vamos a ver, voy a mirar un momento a ver si tenemos más preguntas, pero a ver, que como estamos aquí en directo, a ver si llegan más preguntas, porque están las compañeras ahí. Pero bueno, pero podemos, o sea, es bastante interesante, ¿no? Y ahora yo estaba reflexionando también sobre el tema del personal sanitario, ¿no? Que tuvieron que emigrar y que ahora nos encontramos en una crisis sanitaria en la que nos faltan efectivos y también es una cuestión bastante interesante, ¿no? Cómo nos falta personal sanitario y ese personal sanitario, por ejemplo, está, yo qué sé, en Inglaterra o en otras ciudades, y en Inglaterra hace una semana iban a extender las visas laborales hasta el 1 de octubre para que ese personal sanitario pueda continuar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nos damos cuenta también cómo de necesario es el retorno de todo, bueno, no solamente del personal sanitario, sino de todas las personas que pueden aportar a que España, a que el Estado pueda seguir desarrollándose, ¿no? Como país. Sí, sobre esto, o sea, quisiera comentar una cosa, y es que al igual que durante los últimos años muchos medios de comunicación han puesto el foco en el retorno del talento, de la gente con un nivel de formación alto, ingenieros, arquitectos, economistas, tal, no se ha puesto el foco y se debería haber puesto en el retorno de los profesionales de los servicios públicos que han emigrado. Ha habido muchas personas, trabajadores de la sanidad, de la educación, que se han marchado fuera debido a las políticas de recortes que se desarrollaron durante los últimos años de la legislatura de Zapatero y durante la legislatura de Rajoy, ¿no? Durante los años de Rajoy. Es muy importante tener en cuenta esto. Hemos perdido muchos profesionales del sector público que es muy necesario que recuperemos. Y en coyunturas como la actual, con la crisis sanitaria y el coronavirus, queda muy patente esto, ¿no? O sea, en la Comunidad de Madrid, que es una de las zonas más afectadas, se han perdido miles de profesionales sanitarios durante los últimos 10 años. Muchos de esos profesionales sanitarios están en Reino Unido, están en Alemania, están en otros países. Y bueno, pues ahora queda evidente, queda muy claro lo necesario que es el retorno de estas personas, ¿no? Mucho más incluso que el retorno, bueno, pues de personas con alto nivel de formación sin más, que pueden ser muy interesantes como perfil laboral para ciertas empresas, pero para el conjunto del país, pues igual no lo son tanto, que también, ¿no? O sea, pero no lo son tanto como estos profesionales de los servicios públicos que se han marchado. Sí, esto es bastante interesante, ¿no? El poder volver a traer todas estas personas. Hay una pregunta bastante interesante en el chat porque estamos hablando mucho de las personas que quieren volver, pero ¿qué pasa con la gente que no quiere volver, ¿no? ¿Qué propuestas tenemos para esa gente que bueno, pues ha hecho su vida fuera y no va a querer volver? Bueno, pues han salido algunas de manera tangencial en la presentación que he hecho, pero bueno, vamos a comentarlas un poquito más. Lo primero, es muy importante desde nuestro punto de vista que desde el Estado español se tenga en cuenta que España va mucho más allá de sus fronteras. Es decir, hay una población de 47 millones dentro del país,
pero hay 2,5 millones de personas con nacionalidad española viviendo fuera. Aproximadamente 1,5 millones son descendientes de migrantes y otro 1 millón son personas que se han marchado durante las 2 últimas oleadas migratorias, desde los 60 al actual, ¿no? Más recientemente. Nuestra propuesta es que esas personas son parte del colectivo, son parte del Estado, son parte de España y el Estado español se tiene que ocupar de ellas. Esto es un precepto constitucional, como decía, esto está en el artículo 49 de la Constitución. Entonces, nosotros apostamos en primer lugar por un refuerzo del personal laboral del servicio exterior en consulados y embajadas, porque los consulados y embajadas sean o sirvan, además de para hacer trámites y para darte de alta en los censos cuando vas a votar, para generar vínculo con las comunidades españolas que están en el exterior, por el mantenimiento también de un vínculo cultural, emocional. Hablábamos, por ejemplo, pues de la realización de actividades culturales, posibilitar que los hijos de los emigrantes, de las personas que no quieren volver, participen pues en campamentos de verano en España, en sus pueblos, en sus regiones de origen, ¿no? Para mantener precisamente ese vínculo. Y nuestra idea fundamental sería que, bueno, pues para la gente que no quiere regresar y que está a gusto fuera, que se mantuviera ese vínculo con su país de origen y que sintieran que de alguna manera ellos forman parte también de España y que el Estado, el gobierno español les considera, les tiene en cuenta y son tan importantes como cualquier otro ciudadano español en cualquier otra provincia, ¿no? Vale, muchas gracias, Edu. Tenemos otra de Héctor, de Chile, nuestro compañero chileno, que pregunta, bueno, que hay un tema del que se habla poco y es el aprendizaje de las lenguas cooficiales para los hijos y hijas de la emigración, entendiendo que para el castellano existe la SALCE es para tú lo has mencionado, que son las aulas de inmersión lingüística, pero deja de lado el resto de las lenguas. ¿Qué pensamos sobre esto? Bueno, o sea, nosotros, desde Izquierda Unida y desde dentro del espacio Unidas Podemos, consideramos que nuestro país es plurinacional y, bueno, pues dentro de nuestro país hay varias naciones. Las lenguas que se hablan en distintas regiones son lenguas cooficiales y tienen que ser aprendidas y tienen el mismo valor para su aprendizaje, para su transmisión a la inmigración que el castellano, por supuesto. Entonces, en nuestra opinión, los gobiernos autonómicos de las regiones donde se hablan estas lenguas deben favorecer el aprendizaje y la transmisión de conocimientos vinculada con estas lenguas en los lugares donde haya personas que tienen estos orígenes. No solo, sino que también pensamos que incluso desde el Estado central se debería favorecer el aprendizaje de estas lenguas, porque a fin de cuentas son un patrimonio común. No hay que entender el euskera, el catalán o el gallego como un patrimonio de los catalanes, los vascos o los gallegos, sino como un patrimonio de todos. Y de alguna manera, pues nos parecería interesante que dentro de los alces se considerara también, como no, el aprendizaje de las lenguas cooficiales de ciertas regiones. Bueno, pasando de los más pequeños a los más mayores, nos llega una pregunta de Manuel desde Zúrich. ¿Cómo se puede facilitar el retorno de los pensionistas, ya que no todos tienen la capacidad económica? Y aquí me gustaría también mencionar, por ejemplo, el caso de los marineros del Long Hop, que, Noruega les está negando la pensión y se niegan a atribuirles esa pensión por los años trabajados en Noruega y que están batallando, están llevando esta batalla por todos los países con manifestaciones hasta el Tribunal de Estrasburgo. Entonces, son dos cuestiones un poco ligadas, ¿no? El tema de los pensionistas también, ¿no? Sí, ahí voy a hacer una pequeña autocrítica en nombre de la Federación de Izquierda Unida en el Exterior, porque es un tema que hemos trabajado poco y es un tema importante, como bien dice Manuel, y que igual, pues deberíamos trabajar un poco más. Es cierto que hay mucha gente pensionista viviendo fuera. Muchos han retornado, sobre todo desde países europeos, durante los últimos años y en concreto, pues desde Suiza, desde Alemania, desde Francia, desde esos 3 sitios ha habido muchísimo retorno de pensionistas. Estamos hablando de países donde en general, pues tienen pensiones relativamente altas para el nivel de vida en España y es gente que ha podido
de alguna manera puede subsistir con las pensiones de sus países de acogida, ¿no? Donde han estado realizando su actividad profesional durante un montón de años. Aquí el problema está más con los descendientes de migrantes a países latinoamericanos que también están regresando en muchas ocasiones como pensionistas y no tienen asegurado pues el poder subsistir en un país como España, donde el nivel de vida, los precios son un poco más altos, ¿no? ¿Hay alguna iniciativa, por ejemplo, con pensionistas de Venezuela, de Argentina, de México, que han llegado a algunas regiones, en concreto, por ejemplo, a Canarias, y a nivel autonómico se les ha dado un complemento a la pensión que reciben de sus países de origen, o sea, perdón, de los países de acogida donde emigraron, ¿no? O sea, se permite que reciban, se les facilita que reciban la pensión de su país de acogida y el gobierno autonómico les da un complemento. Nuestra solución igual iría por ahí, pero aquí me estoy pillando un poco los dedos porque, como decía, es un tema que no hemos trabajado demasiado y, bueno, pues tampoco voy a hablar más de lo que no sé. Bueno, es un tema que, aunque no hemos trabajado, pero que sí que lo teníamos en nuestra lista de prioridades. Por ejemplo, un compañero que ya no está en la federación porque retornó a Alejo, ¿no? Había estado en contacto también con las asociaciones de pensionistas en Huelva y es un contacto que queremos retomar para poder explorar más en detalle esta cuestión sobre los pensionistas, ya que en la propia Federación de Izquierda Unida en el Exterior tenemos varios militantes que son pensionistas, no solamente Manuel, Facundo en Bélgica, pero o mucha gente en la Asamblea de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Otro tema que estaban comentando por el chat y que es bastante interesante, José Antonio Ruiz López preguntaba por el tema del papel de los consejos de residentes de españoles en el exterior y los vínculos con España y con los y en los posibles planes de retorno. Igual es importante también mencionar que este año tendrían que tener lugar las elecciones a los consejos de residentes en España, de españoles en el exterior, pero que con el tema del coronavirus no se sabe si tendrá lugar este año o lo van a dejar para el año que viene. Pero bueno, la pregunta viene al caso de los CRES y de los planes retornos. Sí, a ver, nosotros consideramos que los CRES son fundamentales para la elaboración de planes de retorno porque deben servir como nodos a través de los cuales se articule la situación de la inmigración española en una determinada ciudad, en un determinado territorio. O sea, los CRES tienen que servir para recoger casos, para recoger situaciones, para que los consejeros sepan cómo está la comunidad española en cada ciudad o en cada región. Y a partir de ahí es como eso nos permitiría conocer la situación de la comunidad española en los distintos países y, conociendo esa situación, elaborar planes de retorno que estén bien diseñados como política pública y no que al final pues sean un canto al sol, ¿no? A este respecto sí que quería comentar que muchos CRES han trabajado muy bien en ese sentido y cumplen esta labor de, pues bueno, pues de recoger demandas y propuestas y de ser un poco pues los ojos y los oídos, ¿no? del Estado en el exterior para saber cómo está la comunidad española en los diferentes países. También es verdad que otros CRES no han cumplido este papel y en ese sentido, bueno, pues el papel de los CRES habría que revisarlo, tanto de los CRES como del Consejo de la Ciudadanía Española en el Exterior. Yo participé en el último, en el del 2018, y me llamó la atención que muchos consejeros hablaron más de la situación geopolítica en sus distintos países que de la situación de la comunidad española en los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo para escuchar cómo está la situación en Nicaragua o en Venezuela o en República Dominicana, pues escucho al embajador de esos países en España o a los corresponsales de prensa o a quien sea, pero a mí lo que me interesa es cómo están los españoles en Venezuela, República Dominicana, México o donde sea, ¿no? Entonces sí que es verdad que el papel de los CRE y del Consejo tiene que ser evaluado para que cumplan su papel. Pero vamos, la respuesta a la pregunta es que sí, que los CREs tienen un papel muy relevante para elaborar planes de retorno. Y para todo. Y para elaborar políticas para la inmigración, vamos. Sí, esto es muy interesante porque, bueno, como acabas de mencionar, la Federación de Izquierda Unida en el Exterior estamos colaborando con los CRES donde podemos, con tu presencia, por ejemplo, en el Consejo de la Ciudadanía en el Exterior cuando fuiste a Madrid, pero también cuando estuviste en Argentina, en Holanda hemos estado también con los consejeros de Holanda trabajando. Y bueno, ahora Jaime desde Berlín nos ha dejado una pregunta también
¿Qué papel juegan los consulados tanto en la gestión de la emigración como en la del retorno? ¿Y cómo pueden ejercer su papel teniendo en cuenta que muchos consulados trabajan precariamente? Esto también es muy importante, trabajan precariamente, algunos con la misma plantilla que los 80, a pesar del crecimiento de la comunidad española. Este punto de la precariedad laboral de los laborales, sobre todo que están en los consulados, ¿no? Bueno, eso, ¿qué papel pueden tener los consulados en el retorno? Pues a ver, si los consejos de residentes españoles tienen un papel muy importante para tomar el pulso a la comunidad española y detectar qué problemas hay, qué situaciones se están dando, el papel de los consulados en este sentido sería más político-administrativo, o sea, tienen que llevar los censos, saber qué gente hay, dónde está, y establecer, bueno, pues un vínculo más formal con la administración. Para ello, evidentemente, sería muy interesante reforzar plantillas, sobre todo en algunos consulados donde ha habido un incremento más que notable del número de residentes españoles, ¿no? Algunos donde ya había un número muy grande de residentes anteriormente, por ejemplo el de Buenos Aires, es quizá el caso más claro, ¿no? Con 400.000 personas censadas, pero también los de algunas ciudades europeas donde ha aumentado muchísimo el número de residentes. En concreto, bueno, pues los consulados del Reino Unido, los de Alemania, los de Francia, los de Suiza. Son países, bueno, pues donde habría que cuidar mucho las delegaciones consulares, reforzar las plantillas para que pudieran ejercer la labor que tienen que ejercer. Sí, y también las condiciones laborales, ¿no? Que es Sí, una de bueno, las esto no lo he reivindicaciones comentado, que tenemos. pero desde la federación hemos Sí. estado en contacto con los dos sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, que han estado trabajando las condiciones laborales del personal laboral del servicio exterior. Apoyamos las reivindicaciones que hicieron durante 2018 y 2019. Yo incluso cuando visité Buenos Aires me reuní con el comité de empresa del consulado y estuve hablando con ellos, con varios representantes sindicales, no solamente de comisiones UGT, también de CGT, de algún otro sindicato. En este caso había más representación sindical. Y sí, o sea, nosotros respaldamos totalmente sus reivindicaciones, creemos que tienen que tener unas condiciones laborales dignas, que no se puede contratar a personas del país donde se encuentra el consulado por un sueldo muy bajo para ahorrar costes, porque esto al final, bueno, pues deteriora muchísimo el servicio y bueno, pues que son trabajadores públicos que hacen una labor fundamental y que hay que cuidar como cualquier otro trabajador público, vamos. O sea, no... De hecho, a raíz de esto que estás mencionando, nos preguntaban también si no habría que acabar con estos consulados honoríficos que no tienen ninguna capacidad de tramitación y son menos figurantes. No sé si tienes algún comentario sobre esto. Sí, hay consulados, como por ejemplo el de Dresden, que no tienen muy pocas funciones, están significando pues de alguna manera una pérdida de recursos para el Estado e igual se podrían eliminar. Sí, es verdad, esto es verdad, pero de todas formas la clave no está tanto ahí como en reforzar los consulados importantes. O sea, sería interesante, y esto es una cosa que queremos transmitir también a la ministra de Asuntos Exteriores y a la de Hacienda y Función Pública cuando nos entrevistemos con ellas, que tenemos citas pedidas desde hace tiempo, pero con todo este tema pues seguramente no nos vayamos a ver con ellas hasta después del verano. Y es una de las cosas que queríamos comentar, que lo interesante sería hacer un análisis, ¿no?, de qué consulados han tenido un importante incremento de personas y destinar allí o priorizar los recursos en estos sitios. Y si hay algún consulado que apenas tiene funciones y en sitios donde la comunidad española es pequeña o insignificante, pues se puede eliminar, sí. Pero bueno, eso hay que hacerlo con cuidado también, porque puede ser que en este momento no lo sea, pero la inmigración es un fenómeno cambiante, e igual de aquí a 4 años de repente empieza a haber gente, entonces con la eliminación de consulados honoríficos habría que tener cuidado, pero vamos, en un principio sí que se podría plantear en algunos casos, por supuesto. Hemos visto cómo en Inglaterra han abierto un nuevo consulado que lo cerraron, me parece que era el de Manchester, que habían paliado por ello y que había salido que lo iban a reabrir. Bueno, preguntaban porque había gente que no conocía exactamente las funciones de los consulados honoríficos. Yo exactamente tampoco las conozco en detalle, igual tú, Edu, puedes dar unas
pequeñas pinceladas con esto, aunque es un poco fuera de la charla, pero, no, bueno, pero es sí, interesante. básicamente, bueno, son consulados que a ver cómo lo explico. Son consulados que están en ciudades donde en algún momento de la historia ha habido un vínculo importante por cuestiones históricas, económicas, etcétera, ferias de comercio, cuestiones de este estilo, pero no necesariamente están en sitios donde haya una comunidad española pujante. También la labor muchas veces de los consulados ha sido la de hacer de correa de transmisión para determinados intereses empresariales en ciertos países, y los consulados honoríficos hay que verlos más en este sentido, ¿de acuerdo? O sea, no solo los honoríficos, también los consulados no honoríficos, digamos, ¿no? Convencionales, pero muchos consulados honoríficos están un poco por este motivo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ya que en muchos casos son meramente residuales, vamos, no, que igual cumplieron un papel en un determinado momento, pues porque había eso, una feria de comercio interesante para X empresas, para tal, pero no poco más. Entonces, bueno, o sea, bueno, ya para ir cerrando un poco, como estamos en este momento, el confinamiento exterior también no nos está afectando. Estaban preguntándose también un poco por el chat qué papel tiene la acción exterior en toda la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Qué medidas estaban un poco tomando, o si podíamos hablar un poco de esto? Sí. O sea, ¿qué papel están teniendo un poco los consulados en la crisis del coronavirus? Bueno, desde el Ministerio, la orden que se ha dado ha sido que las personas que están viviendo en el exterior y que tienen que enfrentar esta crisis en el exterior se deben acoger a las leyes del país en el que viven, ¿no? Porque al final, bueno, si tú estás viviendo en Alemania, estás empadronado allí, trabajas allí, tienes incluso familia allí, ¿no? Y bueno, digo Alemania, como podría decir Estados Unidos o cualquier país latinoamericano, pues al final te debes un poco a las medidas que se decidan allí. En ese sentido, los consulados no tienen mucha capacidad de influencia, ¿no? O sea, no pueden decirle al presidente de Estados Unidos o al gobernador de Nueva York que aplique medidas más restrictivas para evitar la expansión del virus, etcétera. Sí que tienen un papel importante de asistencia a las personas que han tenido problemas en el exterior y que de alguna manera, bueno, pues se encuentran más solas o se encuentran en una situación, digámoslo así, algo más complicada, ¿no? Por ejemplo, residentes temporales, gente que está estudiando, gente que no tiene un vínculo con el país de acogida tan fuerte, y entonces ahí los consulados sí que tienen una labor de asistencia importante y en determinados casos deben facilitar incluso la repatriación, y se está haciendo. O sea, con gente que estaba de viaje, con gente que estaba estudiando, se están fletando vuelos y se está repatriando a gente. Lo que ocurre es que es muy complejo, hay muy poco transporte aéreo durante estos días, está muy restringido, muchos países incluso han cerrado fronteras y entonces está siendo enormemente complejo gestionar todo esto. Pero vamos, entiendo que a mucha gente le esté preocupando. Justamente esta semana o la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores ha lanzado una plataforma que se llama Aloha, que es para que las personas que vivimos en el exterior nos podamos registrar y cómo hacer un match, por así decirlo, ¿no? Si una persona que se ha quedado, yo qué sé, en India, y como hay ahora todo este rollo de que no alojan a los extranjeros en hoteles y que les están echando y es un poco complicado, pues a través de esta plataforma les pueden poner en contacto, por ejemplo, con alguien español que viva en India y que les quiera alojar. Entonces, bueno, yo creo que eso es una buena iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Para poder ayudar a la gente que se ha quedado un poco por el exterior sin poderse volver, ¿no? Te voy a preguntar la última pregunta, yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿vale? Esta viene de Andoni, de ¿qué condiciones habría para acogerse a los planes retorno? Está bien porque así retornamos a los planes de retorno. ¿Qué condiciones habría para acogerse a los planes retorno, ya que él personalmente ha estado trabajando en una cocina durante poco tiempo, pero antes había estado trabajando cinco años atrás? Sí, una de las cosas, igual lo he comentado un poco rápido, pero una de las cosas, es una pregunta muy interesante porque es un problema que tiene mucha gente. Hay mucha gente que no se ha dado de alta en el censo de residentes ausentes, ni siquiera en el censo de residentes temporales, pero que sí que ha estado viviendo muchos años fuera. Y
en muchas ocasiones estas personas no se podían acoger a los planes de retorno que se han desarrollado porque estos planes se basaban sobre todo en los censos de matrícula consular. Es decir, tú para acogerte al plan de retorno de Castilla-La Mancha tienes que haber estado dado de alta en el CERA de Berlín o de París o de Londres o de donde sea durante al menos 4 años, por ejemplo, ¿no? Evidentemente mucha gente no cumplía esta condición y no se ha podido acoger a los planes. O sea, ya ha habido un filtro muy importante que ha dejado mucha gente fuera. Nosotros lo que proponemos es que los planes de retorno tengan un registro propio y que para acogerte a un plan de retorno baste con demostrar que has estado X tiempo fuera. Por ejemplo, que te puedas acoger al plan demostrando que te has empadronado en X ciudad, que has vivido en tal sitio, que has pagado las facturas de tu casa, cualquier cosa, que con un contrato, por ejemplo, ¿no? Pues a mí me han hecho un contrato en esta empresa, he estado trabajando 2 años, lo que sea. Que ese tipo de documentos sirvan para que las personas se puedan acoger a un plan de retorno. A ver, todo esto está por definir, habría que ver qué documentos, de qué manera, si haría falta una traducción jurada, que por cuestiones administrativas seguramente sí. O sea que tampoco es que en este caso fuera a ser todo fácil, pero sí que permitiría que mucha gente que no se ha dado de alta en los censos, que es una gran mayoría, pudiera acogerse a los planes. Y esta es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros proponemos, ¿no? O sea, una de las líneas sobre las que creemos que sería interesante trabajar. Jo, pues con estas palabras yo creo que podemos, no hay más preguntas, podemos incluso cerrar el taller de hoy. Edu, no sé si quieres añadir algo más para cerrar. Nada, bueno, simplemente desear a todas las personas que nos han estado escuchando que estén bien, que se cuiden y agradecerles otra vez más que hayan participado en este taller. Y bueno, pues animaros a estar al tanto de todas las actividades que organicemos en Izquierda Unida Exterior, apoyar a la emigración y que nos apoyemos entre nosotros porque es lo menos que podemos hacer en una circunstancia como la actual y en cualquier circunstancia, vaya. Así que nada. Bueno, muchas gracias, sí. básicamente. Me uno a las palabras de Edu. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. También mencionaros que en este perfil en el que estamos retransmitiendo el taller ya tenéis disponibles también los vídeos de los talleres que hemos dado las últimas semanas, tanto el de Virginia sobre despoblación, el de Sira sobre política europea, el de Vanessa Angustia sobre feminismo y el LGTB. Y bueno, y también comentaros que estéis muy atentos y muy atentas a las redes sociales porque vamos a ir anunciando los próximos talleres. Sobre todo el próximo viernes ya tenemos confirmado el próximo, en el que vamos a tener a Eva García Sempere. Y bueno, estar atentos porque anunciaremos hora, el título de la conferencia y nada, os esperamos y muchas gracias por haber estado con nosotras esta tarde. Hasta luego.